Hola, hola, hola. ¿Cómo están esos ánimos? ¿Listo y preparado para recibir a tu amigo y maestro Luis Alvarado Cieza? Hoy te doy la bienvenida al aula del tercer y cuarto grado. Durante 3 semanas analizaremos la experiencia número 7. Y la clase número 1 de esta experiencia es: conocemos enfermedades asociadas a los malos hábitos alimenticios. Esta clase corresponde al área de comunicación. Pero antes de empezar con la clase, te animo a que te suscribas, elige la campanita donde diga todos para recibir más videos educativos. ¿Y cuál es tu meta para esta clase? ¿Qué vas a hacer el día de hoy en esta clase? Vas a identificar información sobre las enfermedades que genera el consumo excesivo de algunos alimentos a partir de la lectura y el análisis de un texto. ¿Sabías tú que el consumir alimentos no nutritivos ocasionan enfermedades? Hoy vas a identificar cuáles son esas enfermedades. Para que tú logres la meta, recuerda que debes tener en cuenta lo siguiente. Primero vas a predecir de qué tratará el texto a partir de algunos indicios, como las imágenes. Vas a observar imágenes y vas a predecir de qué tratará el texto. Y luego vas a contrastar con la información que lees. También debes tener en cuenta que debes identificar información que se encuentra en diversas partes del texto. Va a ser fácil esto para ti. Y por último, vas a deducir el significado de palabras y expresiones del texto a partir del contexto. ¿Estás listo y preparado para lograr la meta? Si es así, empecemos con la clase. Luis es un niño a quien le gusta el deporte. Luego de entrenar, de regreso a casa se detuvo en la bodega a comprar golosinas y una gaseosa. Allí se encontró con Marcia, su amiga de la escuela. La saludó muy emocionado, respetando el distanciamiento social. Ella, al ver a Luis con golosinas, le dijo: Luis, ¿no deberíamos consumir golosinas y menos gaseosas? ¿Qué te parece si en lugar de esos productos compras frutas? Por ejemplo, mandarinas. Son muy jugosas y te ayudan a tener mejores defensas para no enfermarte. Al escuchar esto, Luis, él le dice: Bueno, algunas frutas me gustan. Está bien, no compraré dulces, pero no dejaré de comprar mi gaseosa. ¿Porque no debería consumir gaseosa? A mí me encanta su sabor. Luego de este diálogo, Luis se dirige a su casa y él dice lo siguiente: Hola, soy Luis. Cuando practico algún deporte, me da sed y hambre. Por eso tomo gaseosas con alguna golosina. Alicia, mi hermana, me comenta siempre que tomar mucha gaseosa y comer golosinas es dañino para la salud. Creo que exagera un poco. ¿Ustedes qué piensan? Para iniciar, te invitamos a escuchar la historia de Luis. Un día, al terminar de correr, Luis regresó a su casa con un par de chocolates y una gaseosa, y se encontró con su hermana Alicia, quien estaba estudiando. Alicia, me encontré con mi amiga Marcia en la bodega, y ella también me dijo que comer golosinas y tomar gaseosas es malo para mi salud. ¿Es cierto eso? Luis, ¿qué te parece si buscamos información para verificar si tu amiga tiene o no razón? ¿Estás listo para buscar información? Ambos niños se proponen indagar por qué no deben consumir gaseosa. Eso será su reto. ¿Los acompañamos? Para ayudar a Alicia y Luis a responder su pregunta, compartiremos con ellos la lectura de un caso. ¿Estás listo y preparado para empezar a leer? Antes de leer vas a observar la imagen y así predecir de qué trata el texto. Observa detenidamente la imagen. En este lado observamos a un médico que probablemente estará
dando información sobre cómo cuidar la salud. ¿No crees tú? Y en este lado estamos observando a un grupo de personas que están escuchando la información que brinda el médico. ¿Ya tienes alguna idea de qué va a tratar el texto? Entonces te pregunto, ¿de qué tratará el texto? Vamos, te animo a que respondas. Pues yo puedo decir lo siguiente. El texto puede tratar de un doctor que brinda información sobre la salud a un grupo de personas. ¿Y tú, de qué crees que tratará el texto que vamos a leer? ¿Cómo crees que ayudará la lectura de este caso a responder la pregunta de Luis? ¿Sabes tú cuál es la pregunta de Luis? Luis se preguntó, ¿será dañino para la salud comer golosinas y tomar gaseosas? Eso es lo que Luis se preguntó. Entonces, ¿cómo crees que ayudará la lectura a responder la pregunta de Luis? Yo creo que la lectura va a ayudar a Luis a identificar las consecuencias de consumir alimentos no nutritivos. ¿Y tú, cómo crees que ayudará la lectura a Luis? Ahora es momento de leer. ¿Estás listo y preparado para leer? En el contexto de la pandemia, los especialistas de la salud se encuentran preocupados por los malos hábitos de alimentación de la población. Indican que esas costumbres la hacen más vulnerable al COVID-19. El médico de la comunidad, donde vive Marcia y Luis, también ha mostrado su preocupación. Por eso ha decidido brindar una charla por la radio local sobre algunas enfermedades que están propagándose por la falta de actividad física y el consumo descontrolado de alimentos poco nutritivos y de bebidas en exceso de azúcar. En la charla habló sobre el sobrepeso y la obesidad, así como de otras enfermedades asociadas a ambas, como la diabetes y la osteoporosis o la descalcificación de los huesos, y señaló que se pueden prevenir. ¿Qué tal te pareció la lectura? ¿Tú tienes malos hábitos de alimentación? ¿Sabías tú que estos malos hábitos de alimentación producen enfermedades como el sobrepeso, la obesidad, la diabetes y la osteoporosis? ¿Y por qué ocurren estas enfermedades? Porque las personas consumen de manera descontrolada alimentos poco nutritivos y toman bebidas con exceso de azúcares. ¿Te das cuenta lo que le puede ocurrir a Luis si no se controla? Es muy importante entonces alimentarse saludablemente. ¿Tú te alimentas de manera saludable? Ahora, luego de haber analizado el texto, responde la pregunta. El caso que se presenta podrá dar respuesta a la pregunta que hizo Luis sobre el consumo de gaseosas. ¿Qué dices tú? ¿Sí o no? Pues yo digo que sí responde el caso que acabamos de leer a la pregunta de Luis. ¿Por qué? Porque en el texto se habla de algunas enfermedades que están propagándose por el consumo descontrolado de alimentos poco nutritivos, y entre ellos está las gaseosas, que son bebidas con exceso de azúcares. ¿Te diste cuenta entonces que este caso ayuda a responder la pregunta de Luis? Las enfermedades de las que hablan los médicos de la comunidad de Alicia y Luis pueden ser una amenaza para ellos. ¿Qué dices tú? ¿Sí o no? Pues yo digo que sí, porque Luis está consumiendo golosinas y gaseosas que son dañinos para su salud. Ahora es momento de analizar el texto. Te animo a que pongas pausa el video y leas este párrafo que estás viendo en la pantalla.
Léelo y subraya las ideas o palabras claves que encuentres en el texto. Veamos cómo lo puedes hacer. Dice ahí: en el contexto de la pandemia, los especialistas de la salud se encuentran preocupados por los malos hábitos de alimentación de la población. Indican que esas costumbres la hacen más vulnerable al COVID-19. Yo te pregunto, ¿de qué habla este párrafo? Muy bien, habla de los malos hábitos de alimentación y que éstas hacen más vulnerables a las personas por el COVID-19. Luego de haber subrayado, entonces ya estás listo para escribir la idea principal. Con tus propias palabras, tú puedes escribir la idea principal de este párrafo. Y puede ser de la siguiente manera: los malos hábitos de alimentación hacen más vulnerable a las personas frente al COVID-19. ¿Te diste cuenta de cómo hallamos la idea principal de un párrafo? Veamos otro ejemplo. Ahí tienes el siguiente párrafo del texto. Vamos a subrayar la idea o palabras claves para escribir la idea principal de todo este párrafo. ¿Qué tal si pones pausa el video y lo lees? ¿Ya lo leíste? Muy bien. A ver, vamos a leerlo juntos. Dice ahí: el médico de la comunidad donde viven Marcia y Luis también ha mostrado su preocupación. Por eso ha decidido brindar una charla por la radio local sobre algunas enfermedades que están propagándose por la falta de actividad física y el consumo descontrolado de alimentos poco nutritivos y de bebidas con exceso de azúcares. En la charla habló del sobrepeso y la obesidad, así como de otras enfermedades asociadas a ambas, como la diabetes, la osteoporosis o la descalcificación de los huesos, y señaló que se pueden prevenir. Ahora te pregunto, ¿de qué trata este párrafo? ¿De qué crees tú que trata? A ver, subraya las ideas o palabras claves del párrafo. ¿Ya lo estás haciendo? Muy bien. Por ejemplo, yo pude subrayar lo siguiente: enfermedades que están propagándose por la falta de actividad física y el consumo descontrolado de alimentos poco nutritivos y de bebidas con exceso de azúcares. Luego de haber subrayado las palabras claves de todo este párrafo, entonces ahora es momento de escribir la idea principal. Vas a interpretar con tus propias palabras lo que tú has subrayado. Ya lo estás escribiendo, vamos, te animo a que lo escribas. Por ejemplo, puede ser de la siguiente manera: las enfermedades como el sobrepeso, la obesidad, diabetes y la osteoporosis se están propagando por la falta de actividad física y por el consumo de alimentos poco nutritivos y bebidas con exceso de azúcares. ¿Te diste cuenta cómo se realiza la interpretación de un párrafo? Primero debes preguntarte, ¿de qué trata el párrafo? Luego subrayas y luego interpretas con tus propias palabras lo que tú has subrayado. Ya tienes una idea de cómo hacerlo, ¿verdad? Te animo a que practiques con otros textos. Ahora vamos a identificar palabras nuevas en el texto. Ahí tienes el texto, lo acabamos de leer todo. Una palabra nueva sería vulnerable. Para que yo pueda entender a qué se refiere la palabra vulnerable, hay que leer lo que está antes y después. Mira lo que dice ahí. Indican que esas costumbres la hacen más vulnerable al COVID-19. ¿De qué costumbres hablan? De los malos hábitos alimenticios, ¿verdad? Y eso hace vulnerable a la persona. Entonces, ¿a qué se refiere cuando dice lo hace más vulnerable? Según el contexto, la palabra vulnerable significa sensible o frágil. Ahora veamos otra palabra nueva en el texto. Tenemos ahí propagándose. ¿Recuerdas que para poder identificar a qué se refiere esa palabra, debemos leer lo que está antes y después? ¿Estás listo? Ahí dice: ha decidido brindar una charla por la radio local sobre algunas enfermedades que están propagándose por la falta de actividad física. Mira, entonces, ¿a qué se refiere cuando dice se está propagando algunas enfermedades?
Según el contexto, la palabra propagándose significa expansión o expandirse. Ahora veamos otra palabra nueva en el texto. Prevenir. Recuerda, para interpretar a qué se refiere esa palabra, debemos leer lo que está antes. Dice ahí, y señaló que se puede prevenir. ¿Qué se puede prevenir? Algunas enfermedades, ¿verdad? Y entonces, ¿a qué se refiere cuando dice se puede prevenir? Según el contexto, la palabra prevenir significa evitar. De esa manera tú tienes que interpretar algunas palabras que no entiendas según el contexto de lo que lees. Ahora vas a responder las siguientes preguntas. ¿Estás listo y preparado? ¿Qué es lo que tanto preocupa al médico de la comunidad de Marcia y Luis? ¿Sabes tú qué es lo que le preocupa? ¿Dónde encuentras la respuesta? La respuesta lo encuentras en el texto. Lo que le preocupa al médico de la comunidad de Marcia y Luis son los malos hábitos de alimentación de la población. Eso es lo que le preocupa. Ahora vamos a responder la segunda pregunta. ¿Qué significa en el texto el sobrepeso y la obesidad, así como de otras enfermedades asociadas? ¿Qué significa en el texto? ¿Ya tienes alguna idea a qué se refiere estas frases? Esas frases significan que hay enfermedades que son originadas por los malos hábitos alimenticios de las personas y que con una buena alimentación se puede prevenir. Siguiente pregunta. ¿Por qué se preocupa el médico por los malos hábitos de alimentación de la población? ¿Por qué crees tú que se está preocupando el médico? Según el texto, se está preocupando porque los malos hábitos hacen más vulnerable a la persona del COVID-19. Por eso se está preocupando el médico. Siguiente pregunta. Escribe un mensaje para Luis. Uy, ahora te toca a ti. Escribe un mensaje para Luis sobre los problemas que puede tener en la actualidad si tiene malos hábitos de alimentación. Vamos, te animo a que tú le des consejos a Luis de cómo alimentarse. Tú puedes hacerlo. Ahora es momento de evaluar tu aprendizaje. Vas a evaluar los criterios que tú has logrado. ¿Lo lograste? ¿Estás en proceso o tienes que mejorar? Te animo a que registres según tu aprendizaje. Luego de eso es momento de despedirnos, pero antes que nada te animo a que te suscribas. Elige la campanita donde diga todos para recibir más videos educativos. Chao, cuídate, hasta la próxima. Un abrazo de tu amigo y maestro Luis, que te quiere mucho. Bye.